con él la oportunidad de escuchar la voz que viene del cielo. El versículo del día, una experiencia de amor que nos acerca al corazón de Dios. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Me alegra muchísimo volveros a saludar esta mañana de viernes. Hoy es 13 de junio del año 2025. Se nos termina la semana, otro viernes, se termina una semana que representa haber visto la misericordia de Dios, haber visto la bondad de Dios a nuestro favor, y con ese sentimiento de gratitud los quiero invitar a que hoy estudiemos la enseñanza que nos trae el versículo del día, que nos traslada al segundo libro de Samuel, al capítulo 3, al versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Bueno, recordemos un poquito. David es elegido rey, es ungido rey por el profeta Samuel, pero el que se pudiera constituir como tal al frente de Israel, pues tomó un tiempo largo, tomó años. Y una vez muerto Saúl, incluso no fue tan sencillo para David asumir el liderazgo de todo el reino de Israel. Hubo larga guerra, hubo un tránsito entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, dice la Biblia, se iba fortaleciendo. Y hoy quiero, a propósito de este versículo que me encontré en mi estudio bíblico, volver a resaltar uno de los elementos que quizá le doy mucha importancia y permanentemente lo estamos tocando en este espacio. Y es el hecho de los procesos que son necesarios en el enriquecimiento, en el progreso, en el avance de una persona, de una organización. Todos quisiéramos sin duda alcanzar la cima lo más pronto posible, lo más rápido posible. Ojalá que fuera de manera instantánea. Ojalá tuviéramos la oportunidad de chasquear los dedos y encontrar de una forma sencilla el llegar a la cima, el alcanzar los objetivos que nos proponemos. Pero la verdad es que la vida nos enseña otra cosa. La vida implica procesos. Estando en este lugar tan hermoso, rodeado de naturaleza, me hace recordar algo que también todos los días considero. Me encanta tener plantas que florecen. Y cada mañana me siento, las miro, las riego, las analizo y voy fijándome cómo un pequeño retoño, un pequeño brote empieza a surgir. Y con el paso de los días ese brote se hace más grande hasta que finalmente surge una flor. Y entonces medito, la naturaleza nos enseña que en la vida todo obedece a procesos. La flor no nace de insofacto. El fruto de un árbol no se da de la noche a la mañana. Implica un proceso. Procesos a los cuales muchas veces pues no estamos acostumbrados y repito, pues quisiéramos evitarlos a toda costa. Pero lo que el Señor nos trae en esta mañana es que tenemos que recordar y entender que debe existir dentro de ese proceso más bien un continuo crecimiento. David se iba fortaleciendo. La casa de David se iba fortaleciendo. Y un continuo crecimiento que es lo que debe existir en nuestra vida cuando hacemos la evaluación de cómo estamos, pues tiene una serie de características que nos permitirán entender que vamos bien. A veces somos injustos cuando nos evaluamos, nos comparamos con otras personas que quizás están mucho más adelante que nosotros, que de pronto, aparentemente, han alcanzado las cosas mucho más fácil y rápido. Pero la verdad, no debería ser ese el parámetro de evaluación. El parámetro de evaluación debería ser cómo estamos creciendo. Hoy soy mejor que ayer. Hoy soy mejor que hace un año. Y eso entonces da luz, refleja un proceso de crecimiento continuo. El crecimiento continuo, ¿qué garantiza? Garantiza el aprendizaje, garantiza la madurez. Piensen en esto.
Si las cosas se dan de la noche a la mañana, un golpe de suerte, y se nos abren todas las puertas y de repente somos inmensamente prósperos, inmensamente ricos, hemos llegado a la cima, a aquello que nos propusimos, lo más seguro es que ese éxito va a ser muy efímero, va a ser muy débil por una razón, porque el éxito se soporta en la experiencia, en el aprendizaje. Y cuando no hay experiencia y no hay aprendizaje, el éxito tambalea. Y ante la primera circunstancia adversa que se tenga que enfrentar, ese éxito se va a venir abajo. Luego entonces, el que estés aprendiendo, el que estés madurando, el que estés fortaleciéndote con base en un proceso, garantiza que cuando llegues a la cima, que cuando llegues al éxito, tu éxito será fuerte. David iba creciendo poco a poco. ¿Por qué razón Dios, que lo había elegido como rey, que mandó al profeta para que lo ungiera como rey, lo hizo pasar por el proceso? ¿Acaso para Dios no era sencillo eliminar a Saúl, quitárselo de encima y establecer a David, de quien Dios dice es el hombre conforme a mi corazón? Sin embargo, Dios permitió que David viviera un proceso que no fue fácil, un proceso que fue penoso, un proceso que implicó estar en riesgo de morir. Saúl lo buscaba para matarlo, él fue vituperado por las personas, su propio hijo Absalón en un momento dado usurpó su reino. En fin, procesos que garantizaron aprendizaje, madurez, crecimiento. Y es que en el contexto de la Biblia aparece otro término, el término poco a poco. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el Señor le dice al pueblo de Israel: poco a poco entregaré las naciones que están alrededor de ustedes, porque si no lo hiciera poco a poco, ustedes van a sucumbir. Y el poco a poco de Dios, que es tan difícil, repito, que a veces no nos gusta, es necesario para que podamos entonces alcanzar el éxito, pero sobre todo sostenernos en ese éxito. Pues bien, quiero concluir esta meditación diciéndoles: a mi edad veo a mis hijos, estoy muy pendiente de ellos, de su proceso, y cada uno de ellos en una etapa del proceso. Y créanme que como papá en algún momento quisiera meter la mano para que ellos no tuvieran que pasar por esa fase del proceso en la cual están pasando. Pero inmediatamente recuerdo esto, y recuerdo que yo tuve que pasar por el proceso y que aún a mi edad continúo en ese proceso. Pero ese proceso es lo que me ha hecho la persona que soy. Ese proceso es el que me ha permitido madurar, aprender. Y si mis hijos no pasaran por el proceso, no van a aprender. Y con esto le quiero decir a los papás, a las mamás: no eviten que sus hijos vivan el proceso. Es poco a poco. La casa de David se iba fortaleciendo, iba creciendo, después de una larga lucha que hubo contra la casa de Saúl. Pues pensando en esto, les voy a invitar a que oremos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y allí donde estás, dile: Señor, cómo duele el proceso. Y muchas veces sufro y quisiera, Señor, tirarlo todo por la borda. Quisiera evitarlo. Quisiera salir corriendo. Y muchas veces pienso y digo: ¿por qué razón hay otras personas, amigos, compañeros, conocidos, que aparentemente todo lo tuvieron tan fácil, llegaron tan rápido, alcanzaron las cosas que yo tanto anhelo con mucha mayor facilidad de lo que me toca a mí, Señor? Pero hoy entiendo que el proceso viene de ti, que tú eres el que me has puesto en esta dinámica, una dinámica de crecimiento. Y eso es lo que yo debo procurar: crecer, mejorar, ir poco a poco, madurando, fortaleciéndome. Porque entonces el día que me lleves a la cima, el día que me permitas alcanzar los objetivos, puedo saber y podré entender que ese alcance será duradero, será estable. Padre, gracias por todo lo que haces conmigo.
Gracias por mis hijos que pongo en tus manos y te pido por ellos, Dios mío, que los ayudes a madurar, que los ayudes a crecer. Hoy no te pido que les evites pasar el proceso. Hoy te pido es que los fortalezcas en ese camino. Y ahora, Dios, quédate con nosotros. Bendícenos en este día. Oro con acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, el proceso necesario para crecer, para madurar y para salir adelante. Recuerden, caleños, que mañana sábado estamos con todos ustedes en Unicentro, en el Salón Caracolí. A partir de las 5 de la tarde los estamos esperando para tener nuestra reunión de familia. Así que están todos cordialmente bienvenidos. Recuerden compartir este mensaje con otras personas. Si les ha gustado, regálenos un like. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y venir a ser parte de la familia de Guía Mis Pasos. El próximo lunes 6 en punto hora de Colombia, los estoy esperando para que me acompañen en otro versículo del día. Feliz fin de semana. Dios los bendiga. Que la pasen muy bien.